Y bueno, hermanos, aquí estamos otra vez con otro episodio. Este episodio es el 3 y vamos a hablar de los sellos. Vamos a tratar de avanzar lo más posible para que no sea muy largo tampoco el contenido. Sin embargo, hay una tendencia preocupante dentro de la iglesia, que es que realmente ya no hay entendimiento de la palabra. Ya no hay entendimiento de la palabra, y esto también se debe en gran parte a que muchas personas, tal vez con una buena intención, se atreven a ser maestros, y realmente es un rol, es un ministerio que solamente Dios puede nombrarte, tanto pastor como maestro, como apóstol, como evangelista. No puedes tú escoger qué ministerio vas a tener. La misma palabra dice que Dios mismo ha constituido a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y maestros. Quiere decir que es Dios el que establece tu ministerio. Y ese es parte del gran problema del cuerpo de Cristo, que hoy en día hay tantas personas enseñando tantas herejías, tantas cosas equivocadas, que realmente las personas ya no saben ni qué creer. Y es parte también de la confusión del enemigo, el darle a las personas esa falsa iniciativa para poder pensar que están haciendo la voluntad de Dios, cuando de verdad Dios no les está pidiendo que enseñen, sino que solamente que tengan comunión con Él. Y tal vez es otro el ministerio, pero en fin, el acceso a las redes sociales viene con esas desventajas, ¿verdad? Entonces, este no es mi caso. De hecho, personalmente, no me siento cómodo haciendo esto, para aclararlo. No es mi fuerte, de las redes sociales, del YouTube y todas las cosas. Sin embargo, el Señor me ha pedido que, que enseñe este conocimiento que Él mismo me ha revelado, porque yo no he podido, para nada es mérito mío yo no tengo nada de sabiduría en mí, simplemente es por gracia y misericordia de Él, que Él me ha revelado estas cosas a mí, y yo pues simplemente estoy siguiendo órdenes del Señor en compartirlas. Y bueno, este, empezando por esa pequeña cronología, vamos a ver aquí. Tenemos esta pequeña timeline que hice. Las fechas la hice con las fechas más próximas, la fecha de observación más próxima, que sería esta de acá, del 23 de septiembre, ya pronto, eh, aunque siempre está la posibilidad de que sea un día normal, ¿verdad? Estamos observando la fecha, no estamos diciendo que esta es la fecha, solo, como todo cristiano, nuestro trabajo es velar, y en el velar está la observancia de las fechas. Bueno, empezando por esta línea de tiempo, tenemos que el Apocalipsis o la tribulación da inicio a partir de el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Eso tiene una explicación. Bueno, en 2 Tesalonicenses 2 tenemos a Pablo hablándole a los tesalonicenses que estos habían pensado que el rapto y la resurrección de los muertos ya había ocurrido. Por lo tanto, Pablo les envía cartas haciéndolos tranquilizar y les explica el porqué de las cosas. Y veamos, dice que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, los que estamos bien cimentados en la palabra, no debemos dejarnos mover porque vimos un TikTok de algo o algo así. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía es el desvío de la fe, o sea, las cosas que están surgiendo ahorita, ¿verdad? Y entonces este fin del mundo, se tiene que manifestar el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y el versículo 5 dice: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay una cosa o algo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste.
La idea de que sea detenido es para que se manifieste al tiempo de Dios y Dios pueda cumplir su voluntad de acuerdo con esto. Versículo 7, y este es el importante: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Esto que es lo que lo detiene ahora, es precisamente la iglesia, porque vemos que a partir del capítulo 4, desde que la puerta se ve abierta en el cielo y la voz como de trompeta suena, entonces la iglesia sube y vemos que ahora en el capítulo 5 ya es posible abrir, que el Señor pueda tomar el rollo, desatar sus 7 sellos, porque la iglesia ya fue levantada y entonces ya el misterio de la iniquidad puede andar sobre la tierra rondando. Y luego vemos la apertura de todos los sellos en el capítulo 6 y dice la palabra que cuando la iglesia ya está en el cielo, vemos el primer sello, abrió uno de los sellos, o sea, este es el primero, y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Algunos incluso hasta llegan a decir que este jinete del caballo blanco es Jesús. Obviamente Jesús, en primer lugar, este ven y mira, realmente en el griego es más bien una orden militar, como ve. Entonces Jesús no está sujeto a órdenes, en primer lugar, menos dada por uno de los seres vivientes que precisamente resguardan su gloria, ¿verdad? Entonces eso es inviable en todo sentido. Y claro, este anticristo pues sale con un arco, dice la palabra. Muchos piensan que es un arco de guerra con flechas, pero realmente por la ley del primer uso de esta palabra, podemos entender que este arco es un simbolismo de un pacto. ¿Por qué? Porque la primera vez que se usa la palabra arco en la Biblia es en Génesis, con el establecimiento del pacto noéico con Noé, a través del arco que Jesús o Dios pone en el cielo para señalar que ya no va a inundar la tierra como juicio. Esa es la primera vez que se usa esta palabra, arco, y entonces si el anticristo sale con esta palabra, arco, significa que va a establecer un pacto. Esa es la primera señal. La segunda señal es que tendrá una corona, será una persona de poder y tiene la autoridad para ir venciendo y para vencer. Esta es la característica primordial del anticristo. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Nos vamos a la línea de tiempo. Aquí. Y pues ya tenemos el primer sello localizado, que sería una vez abierto, una vez dada la puerta abierta en el cielo y la iglesia es levantada. Como es el restrictor, sabemos que después de que la iglesia se va, tiene que venir el anticristo. Entonces, tenemos el primer sello ubicado aquí al inicio. Ojo, información importante. Vamos a ver que los sellos no van cronológicamente. La línea cronológica de los sellos va solamente... ellos llevan su línea cronológica independiente a trompetas y copas. Ellos no están sujetos a las copas. Es más, los sellos son una especie de resumen o trailers, si quieren verlo así, como una película tiene su cortometraje y van viendo los avances. Los sellos son los avances. ¿Por qué? Porque veamos aquí este ejemplo. Vemos que este es el rollo que el Señor va a abrir. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Va. Como podemos ver, no es que primero él pueda abrir este y ya sepa el contenido del rollo. El contenido del rollo es el plan de redención de la tierra. Redención tierra. Ok. Si se rompe el primer sello, no podemos ver nada que está dentro de este rollo. Por lo tanto, los sellos son las
los previstas o el tráiler, que al abrir todos y cada uno de estos, tenemos acceso a la información adentro del rollo. Y lo vamos a comprobar también con haciendo un match de trompetas y copas junto con los sellos, porque ahí se ve precisamente que hay sellos que casan muy bien con una trompeta o con una copa en específico. Entonces no puedes seguir una cronología, y es aquí donde la mayoría se pierde en la línea temporal del Apocalipsis, porque no saben interpretarlo, porque no tienen el entendimiento dado por el Espíritu Santo. Entonces, volvamos a la línea. Ya tenemos ubicado el primer sello, que es a partir de aquí en cualquier punto, ¿va? Claro, no estamos dando fechas en específico, sino simplemente estamos dando una orientación. Ojo, en la cronología también tenemos cosas importantes. Por ejemplo, tenemos los datos numéricos que da Daniel. 1260 días es 3 años y medio exactamente, bajo un conteo de 30 días por mes. Que son 12 por 3.5, cabal son 1260 días. Pero Daniel habla sobre los 1290 días y 1335 días. Estos tienen una enigmática. Personalmente, y aquí es donde vemos cómo entra en función el entendimiento del espíritu, tenemos una cuestión en el séptimo sello que dice los 30 días de silencio. Y entonces si sumamos 1260, que dura la mitad de la tribulación, más 30, tenemos exactamente 1290 días, que viene a casar precisamente con la temporalidad de la abominación desoladora. Y este es el único cómputo que nos lleva a esto, a tener una abominación desoladora precisamente en la fiesta de la Pascua, donde precisamente los judíos celebran la Pascua de Jehová. Entonces, en este cómputo de 1290 días, a partir de aquí, podemos ver el cumplimiento de esta cantidad de días en una fiesta simbólica dada por el anticristo en la abominación desoladora. Esa es la única forma en que esto case así, de fiesta a fiesta. Si le ponemos 1260, caería por aquí y no tendría mucho sentido, y no hay nada en especial por ahí. Bueno, sigamos viendo lo que dice la palabra de Dios. Ok, ya tenemos el primer sello. El primer sello es el anticristo. Anticristo. El segundo sello, otra vez, tachen en su libro Apocalipsis, ven y mira, eso no está bien, es una orden militar. Quiere decir que estos jinetes, todos los jinetes, los 4 jinetes, están bajo la autoridad de Jesús. Dios les autoriza el poder ir hacia la tierra y hacer su voluntad. Entonces, vemos que el segundo es un caballo bermejo, y esto es igual a decir rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Quitar la tierra la paz, o sea, quiere decir que había paz antes. Pero aquí vemos que el arco o el pacto, este es la paz. Y aquí es donde vemos que cuando digan paz y seguridad, como dice Pablo, de repente destrucción repentina vendrá sobre ellos y no escaparán. Ahí es donde vemos que todas las escrituras enlazan unas con otras. Bueno, tenemos de poder de quitar la tierra la paz que el anticristo había establecido, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, en resumen, lo voy a escribir porque ya aprendí a no decirlo, porque YouTube es solo mañas es ahora. El anticristo y paz es el número 1. El número 2 es Ge. Ra. Eso. Lo tengo que decir así porque si no me lo botan. Increíble. Pero bueno. Bueno. Segundo sello. Tenemos el tercer sello, dice B.
Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. El negro siempre ha sido asociado con hambre. Y oí una voz en medio de los cuatro presidentes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Todo este pasaje es precisamente lo que estamos viviendo, o lo que hoy conocemos como inflación. La inflación va a llegar a tal punto que va a generar hambre. Y ya sabemos que una consecuencia de las guerras es hambre. Ok, y el cuarto sello y el cuarto jinete es, ¿ve? Un caballo amarillo. Este amarillo es un amarillo verde pálido. Es algo así enfermizo, como color moco. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades. El Hades le seguía, perdón. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. ¿Con qué? Con espada, con el anterior, el segundo, con el tercero, y mortandad y fieras de la tierra. Esta palabra fieras de la tierra también pueden ser microscópicas. Son fieras de la tierra, son animales vivos. Probablemente este sí no se puede decir, miren, porque este sí te bota el video. Pero en fin, tenemos entonces, número uno, el anticristo. Número 2, número 3, el hambre. Y número 4, ok. ¿Y por qué le seguía al Hades? Pues porque ya sabemos para dónde se va a ir la mayoría de personas, ¿verdad? Sobre todo si estamos hablando que la cuarta parte de la tierra va a fallecer por esto. Actualmente tenemos una población de 8 billones de personas. La cuarta parte de 8 son 2. Significa que solo en este sello, 2 billones de personas van a... Tristemente. Y eso es lo que se viene sobre la tierra, amigos. Es peligrosísimo, peligrosísimo que nuestros familiares y amigos se queden, o que tú mismo que estás viendo este video te quedes. Yo no te lo recomendaría, para nada. Bueno, ahora vamos a leer el quinto sello. El quinto sello dice: y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Aquí esto ya es mártires, los mártires de la tribulación. Ok, aquí es donde la gente dice: ay, pero la iglesia va a pasar tribulación. No, la iglesia no va a pasar tribulación, la verdadera. Van a pasar la iglesia que no estaba lista, la iglesia que se había dormido, o la iglesia que era como las 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite consigo en la vasija, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Tenemos que las 5 vírgenes ya tomaron sus lámparas, pero las insensatas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite consigo. Ok, entonces cuando vino, todas durmieron, pero cuando dijeron: ahí viene el esposo, todas arreglaron sus lámparas. O sea, todas se trataron de despertar y de estar listas, ¿va? Más las insensatas le dijeron a las otras que les dieran aceite. Pero vean cómo responden las sensatas: id a los que venden, comprad. Tiene un precio ese aceite. El precio de nuestra vida, cuando Jesús dice: todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz se toma para ir a morir en las aguas del bautismo. No hay otra manera de tener aceite adentro. Y mientras ellas iban, pues la palabra dice que no entraron a las bodas. Entonces dice: estaban entradas y se cerró la puerta. No entraron las 5. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Le dicen Señor, son creyentes, sin aceite dentro. ¿Y qué les dice? De cierto os digo, no os conozco.
no os conozco. Esta palabra, conozco, es la palabra griega ginosoko, que es la que se usa para describir la intimidad entre esposo y esposa, o sea, las relaciones, el consumar el matrimonio. Quiere decir que este es un conocimiento íntimo que solo se logra a través de hacerse uno solo. En este caso, uno solo con Jesús. Y la única manera es mediante haber creído más haber sido bautizado. Con Z. Este es el mensaje del Evangelio. Arrepentimiento más creer más bautismo. Esa es la fórmula. Todo el libro de Hechos los apóstoles narran de esta manera que así es la salvación, así funciona. Solo nosotros como hombres siempre queremos tratar de buscarle diferente, ¿va? Y tratar de resaltar más solo porque tenemos doctrina diferente a los demás. No, no es así. Tenemos que seguir la palabra de Dios al pie de la letra. Y la Biblia es literal. Hay cosas que bajo el contexto adecuado, claro, son simbólicas, pero todo el resto de la Biblia es literal. Entonces vamos, y aquí es donde vemos que el significado de velad es estar listo, no estar pendiente, es estar listo por si viene el novio. ¿Y de qué manera lograron entrar las otras? Todas se durmieron. Entonces velad no significa, velad no es igual a no duerman o no dormir, no es lo mismo. Velad significa estén listos. Entre paréntesis, aceite. Estos con aceite son los que se van en el rapto, el que está próximo a ser. Si no es esta fecha de fiesta de las trompetas, será en el siguiente Moedim o en el siguiente Moed. Eventualmente va a pasar. ¿Y por qué le estamos dando larga? Personalmente pienso que todo aquel que está con la cantaleta de nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe el día ni la hora, es más bien una excusa para nunca ponerse a cuentas con Dios y nunca hacernos responsables de no tener el aceite dentro. Para mí, ese es lo que el Espíritu me ha puesto, que realmente yo no he conocido persona que diga nadie sabe ni la hora, que esté segura de su salvación. Va. Los únicos que he conocido que están segurísimos de su salvación, todos están emocionadísimos por la venida del Señor. Bueno, seguimos. Vemos que entonces el quinto sello son los mártires. Ok, ahora veamos el sexto sello. Y aquí es donde sabemos que no llevan una cronología todos los sellos. Vamos a ver por qué. La Biblia dice que el sexto sello dice que hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. Y de aquí es donde vienen las teorías o las falsas profecías de que va a ocurrir una oscuridad de 3 días y 3 noches ahorita en estos días. Porque hay gente que piensa que ya estamos en la apertura de los sellos porque precisamente no saben ubicar los sellos en la línea temporal del Apocalipsis y piensan que ya los estamos viviendo y que los sellos son de aquí para atrás, que primero aquí, antes de entrar a esta línea temporal, tenemos todos los sellos y aquí empieza la tribulación y avanzamos con trompetas y copas. Entonces así no es, definitivamente. Los sellos tienen una ubicación bajo esta línea temporal, se pueden ubicar. Solo que tenemos que tener la revelación divina, porque humanamente es imposible entender las profecías. Bueno, dice el sexto sello que hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Este pasaje es idéntico a Mateo 24. Vamos a ver qué dice Mateo 24. Mateo 24. En Mateo 24 son las palabras del mismo Señor describiendo cómo va a ser la tribulación de aquellos días.
Y amigos, aquí es donde viene revelación importantísima. Vean ese subtítulo. Son señales antes del fin. Pero la gente piensa que el fin es todo esto. No, señores. Daniel establece la definición de fin. Tenemos en el libro de Daniel, en la profecía de las 70 semanas, que hay varios objetivos para la profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad tenemos los fines: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión en la profecía y ungir al santo de los santos, como Rey de Reyes y Señor de Señores, Rey en la tierra. Esa es la misión de las 70 semanas. Entonces el fin es todo esto, terminar la prevaricación y poner fin al pecado. También tenemos aquí que a la mitad de la semana, de la última semana, la semana 70, vendrá la consumación, o sea, en otras palabras, el fin. También el Señor Jesús en Mateo 24 establece cuál es el fin. Tenemos las señales antes del fin. Y dice el Señor Jesús que le hicieron varias preguntas. Primero le preguntaron cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Donde más vemos la palabra fin, el fin. Tenemos la palabra fin luego de todas estas señales. Veamos cuáles son esas señales. Primero el Señor empieza diciendo cuáles son las no señales. Veamos de acuerdo a los sellos. Dice, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Tenemos el primer sello aquí, el anticristo. Luego, guerras. El segundo sello. Aún no es el fin, dice la palabra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y, vemos que el Señor describe los otros sellos. Tenemos las hambres, que era el primero, y luego las pestes. Hambres, pestes. Luego está el martirio. Y aquí es donde vemos que el Señor por fin etiqueta algo como el fin. ¿Y cuál es el fin? La abominación desoladora. Inmediatamente. No vemos que haya entre estas palabras, entre la palabra que viene el fin, no vemos nada aquí, a como la gente lo interpreta, sobre la primera mitad de la tribulación. No hay nada. Entonces quiere decir que el fin inicia con la abominación desoladora. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que acabamos de leer aquí arriba? Son precisamente la primera mitad de la tribulación. Porque el fin es la resolución básicamente es el problema de Jacob, es la tribulación, es para traer a Israel de nuevo a la adoración de Jehová, es restaurarlos como pueblo de Dios. Y la primera mitad de la tribulación no cumple con ese efecto. Es más bien para la redención de muchas personas individuales hacia Jesús y para salvar su vida eterna, obviamente. Entonces, si nos vamos a Apocalipsis, se puede entender por qué muchas personas piensan que los sellos son antes de, porque su definición de el fin es todos los 7 años.
Pero vemos que el Señor categoriza el fin a partir de la abominación desoladora. A partir de allí inicia el fin. Entonces quiere decir que el fin es de aquí para acá y que los sellos se encuentran en su gran mayoría aquí, aunque hay dos por aquí. Ok, sigamos leyendo, ya vamos a terminar. Regresemos a Apocalipsis, a terminar de leer los sellos. Y cuando abrió el sexto sello, dice, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se oscureció, se puso negro como tela de silicio. ¿Ven? El sol se oscurece, la luna se volvió toda de sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Ese es el sexto sello. ¿Okay? Veamos. El sexto sello no tiene ninguna relación, y si los sellos fueran antes del Apocalipsis, debería estar la descripción del sexto sello en este punto. Por eso es que mucha gente está queriendo forzar la oscuridad del sol antes de que inicie el Apocalipsis, porque va en contra de su entendimiento de la palabra. Pero nunca la palabra se debe adaptar al entendimiento humano. Es el humano quien se debe adaptar a la palabra. Y si se equivoca, reconocer que se equivocó. Veamos. Luego dice que viene el fin, y ya aquí el Señor menciona un punto crítico en la línea temporal de Apocalipsis, la abominación desoladora, la mitad de la semana 70. ¿No? Es la abominación desoladora. Y entonces aquí incluso da algunos pasajes donde dice, no salgáis. ¿Por qué? Porque Israel está siendo resguardada durante esta mitad, durante la segunda mitad del Apocalipsis. Bueno, entonces, después de la abominación desoladora, dice el Señor, que después de la tribulación de aquellos días, cuando ya incluso va a terminar la tribulación, dice, aquí está la descripción del sexto sello. Este es el sexto sello. ¿Ven hasta dónde? Después de la abominación desoladora, allí aparece que el sol se oscurece, que la luna no da su resplandor y que las estrellas caerán del cielo. Exactamente lo que vemos en Apocalipsis 6, en el sexto sello. Ya ven cómo los sellos no van antes de la tribulación. Vean, hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna de sangre, exactamente las mismas palabras. Las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra. Es exactamente las mismas palabras. Y luego, ¿qué decía Mateo 24? Que verán la señal del Hijo del Hombre, viniendo con gran poder y gran gloria. Y luego, ¿qué dice el sexto sello? Que todos los poderosos y todos siervos se escondieron en las cuevas y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Esto ya es casi a raíz de la segunda venida. Quiere decir que los sellos son desde la primera mitad hasta la segunda mitad del Apocalipsis. ¿Sí? Por lo tanto, si tuviéramos que ubicar los sellos dentro de este esquema, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Ok, tenemos aquí tenemos el primer sello, que es el anticristo. Luego tenemos el segundo sello, que es básicamente la guerra. Tenemos el tercer sello, que es hambre.
Y el cuarto. Todos estos son los jinetes. Ok. El cuarto sello, que son las pestes. Y ahora tenemos que ubicar únicamente los mártires y el sexto sello. Ok. Entonces tenemos que en toda la mitad de la tribulación dice la Biblia que habrá martirio. ¿Por qué? Porque el martirio lo ejecuta la gran ramera, y la gran ramera es la que establece el poder de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos para trasladárselo al anticristo. Y entonces, si es la gran ramera, quiere decir que el martirio pasa en la primera mitad del Apocalipsis. Entonces tenemos aquí, más o menos, el quinto sello. Estos son los mártires. Ok, y el sexto sello lo leímos. ¿Cuál era? El gran terremoto, y que los poderosos le decían a los ricos que cayeran sobre ellos los montes y las peñas para que lo cubrieran de la ira del Cordero. Quiere decir que esto ya está ya casi por terminar la tribulación. Ok, esto es lo que tenemos en todo esto. Esto es el desarrollo de los sellos. Falta el último sello, que es el séptimo. Ahora lo vamos a ir a leer en la palabra y vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver. Luego este es un paréntesis donde el Señor establece que va a sellar a 144,000 descendientes de Israel, 12,000 por cada tribu. Y estos van a ser tipo nazareos, dedicados por completo a Jehová. Estos van a cumplir su propósito en la tribulación, llevando el evangelio a todas partes del mundo. Pero ahorita estamos viendo específicamente los sellos. Luego vamos a hacer otro video sobre la primera mitad del Apocalipsis y lo que va a pasar ahí. Bueno, estos ya son los sellos. Y dice, se abrió el séptimo sello. Cuando se abre el séptimo sello, ¿qué significa? Que ya está concluyendo esta sucesión de eventos. Quiere decir que ya está por abrirse todo el pergamino. Por lo tanto, quiere decir que va a ejecutarse el Apocalipsis. Y entonces, ¿qué dice la descripción? Se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Cuánto es media hora? 30 minutos. Y vi a los 7 ángeles. ¿Qué 7 ángeles? Los 7 ángeles que vimos que en el video anterior es el mensaje de las iglesias. El antes de ese, vemos que estos 7 ángeles son los 7 ángeles de las iglesias. Porque también estaban los 7 candeleros, que eran las iglesias como tales. Estos estaban en pie ante Dios y se le dieron las 7 trompetas. Y entonces vino, dice, otro ángel y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Y por qué hablamos de incienso ahorita? Porque si ustedes hacen memoria, en el Padre Nuestro, nosotros los cristianos hemos de pedir porque el reino venga. Y ahora que va a ser ejecutado el título de propiedad de la tierra, entonces el reino por fin va a venir. Y dice, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, para que el reino venga. Entonces, para que el Señor por fin se levante de su trono y salga a castigar a los moradores de la tierra por su iniquidad. Y dice la palabra que el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Y a partir de aquí es el desarrollo de las trompetas. Las trompetas es un tema que cubriremos en otro video,
Pero como ya vimos establecido, los sellos son estos. Y aquí es donde vemos que el séptimo sello da inicio al Apocalipsis. Y vemos el silencio de media hora y el luego de regreso. O sea, al final se cumple lo que el Señor dice en su palabra. Yo soy el primero y el último, anunciando el final desde el principio. Este séptimo sello envía al inicio del Apocalipsis para que se desarrolle. Por eso es que les decía que los sellos son como una especie de tráiler de la película, de lo que vamos a ver en toda la película del Apocalipsis. Y bueno, esa es la enseñanza y la ubicación correcta de cada uno de los sellos. Los mártires, pues obviamente puede ser un poco más para acá o más para acá, dependiendo si aquí todavía van a estar vivos algunos. Personalmente pienso que sí, pueda que sí, incluso los 144,000. Estos van a estar todavía aquí y a partir de aquí ya pues el diablo le va a poder hacer guerra y dice la Biblia que va a poder ganarles. Entonces por aquí, más o menos por aquí va a terminar resultando el quinto sello. Un poco antes del sexto, obviamente. Algo por así, por el estilo. Obviamente estos no son datos exactos, es solamente una orientación de cómo va a ir distribuido para que podamos entender el Apocalipsis. Entonces, nos vemos en el siguiente video, amados hermanos, y que Dios les bendiga.